Buenas tardes. Vamos a empezar con otra charla para actualizarnos sobre el estudio de la macroscopía de próstata, que es tan importante. Gracias, Clau, por preparar y por estar acá y enseñarnos un poco de este tema. Te dejo la presentación. Muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo se puede procesar macroscópicamente un pantallazo, cómo se puede procesar macroscópicamente la próstata, ¿no? Es un punto de vista. Y lo vamos a dedicar a las tres de las posibles piezas, pues no vamos a hablar de funciones porque, bueno, ese sería un tema que medio como que se nos escapa, es más de procesamiento histológico o de lo que tienen que mandar los clínicos, o sea, el operador, que lo nuestro, ¿no? Porque ahí viene el frasquito, se pone la cápsula y listo. Bueno, entonces esto serían adenomectomías, resecciones transuretrales o prostatectomías radicales. Tengo adenomectomía entre comillas porque no es una adenomectomía ni una prostatectomía, sino que se saca un pedazo de próstata hiperplásico, ¿no? En la adenomectomía en general no hay mayores problemas. En general los objetivos cuando se hace el estudio macroscópico y microscópico, o sea, el diagnóstico que se nos va a pedir es que se haya una correlación del cuadro clínico con hallazgos morfológicos. Eso como objetivo primario, y como objetivo secundario sería la eventual detección de algún carcinoma oculto. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Medir la próstata, pesarla y dar un taco cada 10 gramos, por lo menos, con un mínimo de 3 tacos. En general, no hay próstata que pese menos de 30 gramos, muy difícil que saquen una próstata o el pedazo de próstata, porque no es prostatectomía total, sino que es una prostatectomía parcial, que pese menos de 30 gramos. O sea que por lo menos 3 tacos, 3 cápsulas vamos a tener. Es importante esto, nunca puede faltar la medición y menos el peso, pues una cosa que le interesa saber mucho al urólogo, a ver qué tamaño tenía el adenoma que operó. En cuanto a las resecciones transuretrales, tampoco es complejo, tienen los mismos objetivos, o sea, correlacionar lo que encontremos con el cuadro del paciente, que tanto en este como en el otro en general son cuadros obstructivos, que por eso se hacen estas operaciones. Las resecciones saben que ahora se hacen por distintos métodos, y a veces van a encontrar en el pedido que dice resección bipolar, o que dice resección por láser, o distintos tipos de resecciones, no importa, nosotros es lo mismo, ni es necesario aclararlo, hay que poner también para correlacionar con los hallazgos y para eventual detección de carcinomas ocultos, esto, medirlo y fundamentalmente pesarlo. Una vez que lo pesamos, si pesa hasta 12 gramos hay que incluirlo completamente. Y si pesa más de 12 gramos, hay que poner una cápsula cada 5 gramos adicionales. Esto es un protocolo. A veces se puede hacer demasiado excesivo y se puede entrar demasiado material que por ahí sea mucho. Esto puede variar en una cápsula cada 5 gramos, de una cápsula cada 10 gramos, según cuánto sea. Porque la verdad que hacer, qué sé yo, 18 cápsulas, pongamos, de una resección transuretral no tiene mucho sentido, porque en general sabemos que la patología que vamos a encontrar es más que nada patología lo que se llama la zona transicional de la próstata, que es donde están los adenomas y lo que está cerca de la uretra prostática, que no es la que frecuentemente tenga los carcinomas ocultos. Los carcinomas ocultos van a estar más hacia la periferia que en el centro.
cuando hay un carcinoma que aparece en la resección transuretral, en general se trata de tumores un poquito más grandes, ¿no? Pero bueno, hay que tener un tipo de protocolo como para poder actuar. Donde nos vamos a ir a centrar, me parece que alguien no tiene silenciado, o soy o es mi eco, o es el eco mío. Bueno, no importa. Acá ya los objetivos son más complejos. ¿Por qué? Porque en la prostatectomía radical vamos a querer graduar y estadificar el tumor, fundamentalmente. ¿Y con qué problema nos vamos a encontrar? Y bueno, vamos a encontrar con un problema que no tenemos en la mayoría de las otras piezas, que es que no se va a ver un tumor, en general no se va a ver un tumor macroscópicamente. Nosotros tenemos una colectomía, seguramente vamos a encontrar tumor, una gastrectomía, una nefrectomía, una neumonectomía, etcétera, etcétera. En todos prácticamente tumor macroscópico, en una mama. En mama, bueno, está la salvedad quizá de una biopsia radioquirúrgica, pero incluso una biopsia radioquirúrgica, en general viene reparada la lesión que se encontró, o nos la mandan con la placa con las microcalcificaciones, o de alguna forma algo se ve, a veces no, hay que sacarla de otra forma, pero en general sabemos dónde está la lesión. En la próstata en general no se ve, y aunque se viera, puede haber otras lesiones más pequeñas que pueden ser importantes, que no se detecten macroscópicamente, que hay que detectarlas y evaluarlas. Entonces, para eso, en graduar y estadificar, tenemos que evaluar si hay una eventual multicentricidad, y en ese caso, cuál es el nódulo dominante. Ese tumor, en cuanto se extiende dentro del parénquima de la próstata, si está en el lóbulo derecho, en el izquierdo, en la base, el pico, anterior, posterior, etc. Y si sale por fuera de la próstata, o sea, si hay extensión extraprostático, y en ese caso tenemos que consignar, ser capaces de decir en qué localización se halla esa localización extraprostática, y además qué tamaño tiene, qué magnitud. En cuanto a la estadificación, también tenemos que ver la infiltración o no de vesículas seminales. Otro ítem que hay que evaluar son el compromiso de márgenes, y además algo extra que le va a interesar al urólogo y a veces al imagenólogo, es la correlación con estudios imagenológicos, como por ejemplo la resonancia magnética multiparamétrica, o con biopsias anteriores. Esto es un estudio que tiene que ser sistematizado y que tiene que tener ciertos parámetros que generan bastantes confusos, y para eso se hizo un consenso en Boston en el 2009, de la ISUP, que yo les voy a mandar, para tener una idea, las preguntas que nos mandaron previamente, a partir de que se estableció el consenso para poder ver cómo manejarse con prostatectomías radicales. Había varios grupos. El grupo 1 era el que se dedicaba fundamentalmente al manejo de la pieza macroscópica. Y ahí las preguntas que nos enviaron eran si la próstata debía ser pesada independientemente de las vesículas seminales o no. La mayor parte dice que sí. El consenso era cuando superaba el 66% de los participantes que se hizo en la reunión de Boston, de la UCAP en Boston, ¿no? O sea, de los miembros del SUB que estuvimos en la reunión de Boston. El consenso dijo que había que pesarlo, ¿no? O sea, es obligatorio registrar el peso de la próstata sin las vesículas seminales. Y bueno, y no tomó ninguna decisión acerca si debe ser pesado incluyendo vesículas seminales. ¿Qué es lo que hay que medir? Fundamentalmente, bueno, 94,6% dice que las tres dimensiones, o sea, de apical a basal, de derecha a izquierda y de anterior a posterior. O sea, longitudinal, transversal, sagital. Las tres medidas tienen que constar. ¿Cuál es la fijación óptima
antes de cortarlo, y bueno, en general tiene que estar totalmente fijada antes de cortarlo. O sea, cortar la próstata una vez fijada. Se debe estandarizar el número de colores. Es el número de colores para pintarlo. Sí, bueno, eso es accesorio. ¿Cuál es el método fundamental, el método preferido para cortar el ápex? Por consenso, en forma de cono. Y por consenso en forma sagital. La base también se decidió hacerlo en forma de cono. Este estuvo un poco más discutido, pero bueno. Hay que cortar también la base en forma de cono con cortes sagitales. ¿Cuánto de la próstata debe ser muestreado? Y bueno, fíjense que acá hay un 61 para total y 61 parcial, porque bueno, se agregan algunos que seleccionaron más de una opción, ¿no? Entonces fíjense que acá no hay consenso. Para algunos hay que entrar la próstata en forma completa, para otros en forma parcial. Y si es parcial, en esto sí hubo consenso, debe documentarse el método. Esto es importante. O sea, si nosotros no incluimos la totalidad de la próstata, hay que poner qué es lo que se incluyó. Esas son fundamentalmente las conclusiones a las que llegamos. Ahora vamos a ver cómo se pueden instrumentar. Esta es la pieza con la que nos vamos a encontrar en general. Esto está bien conformada, en la cual se ve toda la próstata con las vesículas seminales. Esta es la base, hacia el lado de las vesículas seminales. Y esta, hacia el lado de la uretra, es el ápex. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando recibimos la pieza, primero medirla, próstata y vesículas seminales, individualmente, por supuesto, cada vesícula seminal. Pintarla, en lo posible con por lo menos 2 colores. Lo ideal serían 4, quizás, para poner derecho, izquierdo, anterior y posterior. Derecho posterior, derecho anterior, izquierdo posterior. Si no, si hay 2 colores, lo mejor para discriminar, esto es mi opinión, es anterior de posterior, porque izquierdo-derecho es fácil de separar, pero no siempre una vez cortado vamos a saber qué es anterior y qué es posterior. Y establecer, por supuesto, con qué color se pinta cada lado. Como en cada cosa, una vez que se pintó, conviene ponerlo para fijar, sumergirla en ácido acético para que no se vaya la tintura. Si no está fijada suficientemente, en general eso no nos va a pasar, pero puede pasar, hay que dejarla fijar para completar. En general se dice completar fijación durante la noche, yo recomendaría 24 horas de fijación. Después se separan vesículas y deferentes, se pesa, se seccionan las tajadas de ápice y de base, el resto se corta en tajadas paralelas y después se seccionan también las vesículas seminales, varios tacos, pero dando particular preponderancia a la zona de inserción, a la zona de la base de la vesícula seminal, que es donde más frecuentemente se puede llegar a encontrar infiltración. Esquemas, muchos. Este es uno que es parecido al que se está usando actualmente acá, en que se le pone letras C, D, E, F, G, H, etcétera, etcétera. Tiene ventajas y tiene desventajas. Una de las ventajas es que a veces se acaban las letras. Si la próstata es grande, que a veces son próstatas grandes. Se van numerando
de base a picos, acá se le ponen A, B, C, D, pero otra forma sería ponerle números. Ahora vamos a ver la que viene. Este es otro esquema, un esquema de prostatectomía radical también. Pero fíjense, acá ya estamos viendo cómo hay que cortar en forma sagital las secciones de base y de ápice. Si es posible, porque hay urólogos que lo requieren, separar ápice y bases derecho e izquierdo, o sea, poner por separado tajadas de base derecha y por otro lado tajadas de base izquierda, lo mismo con el ápex. Posibilidades de las que se ha hablado, a veces se habla de montarlo en forma completa, nosotros no tenemos esto, hace falta portas especiales, micrótomos especiales, hay lugares en que se hace el montaje completo de toda la tajada, eso tiene ventajas, pero es muy difícil de manejar, no es desaconsejable. Lo mejor es cortarlo en cuadrantes. Como vamos a ver ahora. Y esto sería lo ideal. O sea, se secciona ápex, se secciona base, y el resto vamos a tener las tajadas más o menos 3 o 4 milímetros cada una. Cada una de estas, digo yo cuál es mi opinión, después el asunto es, se puede poner como se quiera, siempre y cuando quede especificada qué es ápex, qué es base, qué es derecho, qué es izquierdo, qué es anterior y qué es posterior. ¿Por qué digo esto? Porque a veces las próstatas son grandes. Primero la próstata hay que cortarla al medio, después cada una de estas mitades separarla en sus cuadrantes, con la porción anterior y la porción posterior, pero a veces puede hacer falta que cada uno de esos cuadrantes, para que entre en el cassette, haya que separarlo en dos. Entonces, ¿qué sería lo mejor en este caso? Para mí, poner números. O sea, el esquema ideal para mí es este, es un esquema que aparece en un British Medical Journal de 2019, que ahora vamos a hacer otra adquisición a la que se refiere esto, es tener el ápex, separar el ápex en derecho e izquierdo, cortarlos como vemos acá, en forma sagital. La base aquí no está así, pero la base hay que hacer lo mismo, cortarlo en forma sagital, discriminando qué es derecho y qué es izquierdo. Y después numerar de ápex a base cada uno de las tajadas. 1, 2, 3, acá están contadas hasta 7. Y poner anterior A, posterior B. Tanto, y esto se dé, no, para mí no. Poner no, está bien, perdón, me confundí. Si lo hacemos así para no crear tantos números y tantas letras, esto sería lo ideal. Sabemos que A es derecho y B también es derecho, 1 es zona apical. Y 7 va a ser zona basal, A derecho, anterior, B derecho, posterior, C derecho anterior, C izquierdo anterior, D izquierdo posterior. De esa forma ya tenemos bien sistematizado qué es anterior, qué es posterior, aunque entre totalmente en la cápsula.
Segunda disquisición, ¿entramos toda la próstata o la entramos parcialmente? Acá tendríamos que tener consenso. El consenso escapa ya de lo científico y pasa a ser lo económico. En lo científico, siempre lo ideal, y está demostrado en varios trabajos, es incluir la próstata en forma total. Si no podemos incluir la próstata en forma total, lo que sí hay que hacer es, esto fíjense que está es un esquema de prostatectomía parcial en que se incluye la mitad de las fetas en forma alternada, se incluye la 1, la 3, la 5 y la 7, y una vez que se encuentra la lesión, si sabemos dónde está la lesión y queremos estudiar mejor esa lesión, a ver si se extiende por fuera de la próstata en alguna zona en que no lo muestreamos, entonces incluir las tajadas necesarias. ¿Para qué puede servir esto? Y bueno, porque si nosotros sabemos que la lesión está del 3 al 5, incluir 1, 2, o sea, incluir el 2, el 6, si no incluimos previamente el 7, no va a agregar gran cantidad de información. ¿Qué desventaja tiene esto? Y bueno, demora el diagnóstico. Y además hay que ser muy cuidadosos en el almacenamiento del material para tener bien identificado cuál es la tajada 2, cuál es la tajada 4 y cuál es la tajada 6, y especialmente también qué es anterior, qué es posterior, qué es derecho y qué es izquierdo. En el caso de que se haga eso, y bueno, hay que hacerlo constar en el protocolo para saber que se incluyeron tajadas alternas. Repito, lo ideal es centrarlo todo. Bueno, en resumen, lo que dijimos, cortar base, cortar ápice, cortarlos como un cono, cortarlo en tajadas longitudinales, el resto en tajadas paralelas, separar derecha e izquierda, anterior y posterior, numerarlos del 1 para arriba y poner en cada cuadrante lo que corresponde. En el caso de que no alcanzara los cuadrantes, se puede poner algún A1, A2, B1, B2, etcétera, etcétera. O sea, si hacen falta 2 cassettes para un cuadrante, y bueno, se ponen el ítem 1 y 2 para diferenciar qué es más anterior y qué es más medial, o más posterior y más medial. Y fundamentalmente por eso, que sepamos y que hablemos todos el mismo idioma, porque si no hablamos el mismo idioma, podemos llegar a tener problemas serios. Gracias. Bueno. Muy bueno, Claudio. Tenés que dejar de compartir pantalla. Sí, Ahí, pero así no. Ahí apareció. Ahí está. Está genial. Bueno, no, la verdad buenísimo, es para seguir aprendiendo. Y sí, el otro día habíamos estado charlando con Julia que la base y el pico, que lo seríamos como un cono y que se ponga cada fragmentito como de canto. Claro. Eso, ¿te acordás, Julia, que lo habíamos visto? Sí. Julia, de hecho, nosotros no hacemos la distinción entre qué es derecho y qué es izquierdo en el ápice. Eso no lo estábamos haciendo. Claro, por eso es una cosa más para agregar, porque no es frecuente, pero 2 por 3 aparece algún urólogo que, o por ejemplo, que hay un compromiso del ápice, ¿no? Del margen apical
o basal de la próstata, que bueno, ¿va a picar derecho o va a picar izquierdo? En general no es muy importante porque el lápiz es chiquitito y sea derecho sea izquierdo, no, tanto no importa y esto no está en el consenso. Pero algún urólogo alguna vez ha preguntado ápice de qué lado o base de qué lado. ¿No? Fíjense que en el consenso eso no aparece en la discusión. Esas Y son cosas que van a si llegara a contactar tumor por alguno de estos márgenes, ¿qué? ¿Le hacen algún tratamiento específico? A veces sí, a veces se hace radioterapia focalizada, a veces, o sea, fundamentalmente cuando uno pone márgenes ya saben que la evolución va a ser mala y que van a tener una mayor posibilidad de lo que llaman caída bioquímica, o sea que le suba el PSA después de la prostatectomía menos. Y a veces se puede, en términos de radioterapia, hay un sistema más localizado que hacen hincapié en si es anterior, si es posterior, si es izquierdo o si es derecho. Y además también lo que hay que hacer para el estudio histológico es cuantificar cuánto está comprometido al margen e incluso graduar, poner el grado a la zona de compromiso, porque no es lo mismo un compromiso de margen por un patrón 3, por ejemplo, que por un patrón 4. Se ha visto que evolucionan peor cuando el margen comprometido, yo tengo 3 más 4, 4 más 3, pero el margen es 3, va a andar mejor que si el margen tiene un compromiso con patrón 4. O sea, nosotros, ¿cuál es el objetivo? El asunto de esto, de ser tan meticuloso con el estudio de la pieza y pintarlo, etcétera, etcétera, es poder darle esa información, ¿no? Incluso también es importante ver si el margen que está comprometido a través de compromiso previo de tejidos periprostáticos o es directamente margen prostático, o sea que no, que se cortó por próstata, no solo por tumor, sino también por próstata, y que ese es un margen positivo. O sea, también hay que señalarlo, que el margen es de tejidos periprostáticos o de próstata, nada más. Que eso es lo que suele ocurrir en general cuando hay compromiso margen de ápice, ¿no? Claudio, en relación a eso, ya un detalle más microscópico. Cápsula no tiene, ¿no es cierto? La próstata. No, se habla de cápsula, de compromiso de cápsula o no. En realidad sí, es un digamos, un tejido fibroso que está alrededor de la próstata que puede estar comprometido o no, pero no hace al estadio, ¿no? O sea, el estadio es cuando sale por fuera de la cápsula, o sea, cuando hay compromiso de tejidos periprostáticos. Si está infiltrado la cápsula, en realidad, desde el punto de vista de la estadificación, no significa nada. Sigue estando limitada a la próstata siempre y cuando no haya perforado, digamos, la pseudocápsula esta que decimos. Perfecto, gracias. O sea que cápsula no queda bien mencionada. No. Decir infiltra la cápsula en realidad no agrega nada si no compromete el margen, porque puede estar infiltrando la cápsula, o sea, esa densificación fibrosa, digamos, que se ve ahí alrededor de la próstata, pero no comprometer el margen o no extenderse por fuera de la próstata. Entonces, ninguna de las dos tiene... confieso que a veces yo mismo lo pongo, infiltra la cápsula, pero no sé qué. En realidad no dice nada. Usos y costumbres es eso. Claro, uno se acostumbra a poner infiltra cápsula de otros órganos o de otras cosas, o por ahí de otros tiempos, pero en realidad se vio que no tiene mayor significación, porque no le cambia el estadio ni la conducta ni nada, siempre y cuando no se extienda por fuera de la próstata o, como decíamos, en esta, lo que llaman ellos incisura prostática, que es cuando se corta la próstata
y justo por esa zona pasa tumor, y ahí realmente tampoco me importa si es cápsula o no, porque en general ni siquiera se ve esa cápsula o esa cápsula, se ve compromiso, margen y listo. Gracias. En general no piden nunca congelaciones, ¿no? Hacen digamos, la cirugía sin control. Lo hacen como a ciegas en general. Hay quien pide los ganglios y hay quien pide a veces también del pico, del margen apical, que te la regalo, porque no es nada sencillo. A veces es difícil distinguir un cáncer de no cáncer con el diferido. Imagínate en medio de una congelación, al 2-3 glandulitas apretadas, realmente eso es cáncer o no es cáncer. En realidad no debería. Y con los ganglios también tiene mucho sentido, porque creo que les diga positivo o no, iban a hacer o no iban a hacer, no va a cambiar la conducta quirúrgica. En general son más de qué sé yo, de calmar ansiedad o ver qué pasa con los ganglios, porque en realidad está indicada más que nada la linfadenectomía en los de mayor grado, ¿no? 4+3, compromiso. Pero yo, la verdad, en toda mi vida he visto muy poco ganglio comprometido en linfadenectomía prostática, aún en los de alto grado. Pero se hace preverificación. Y otra cosa que estudió, ¿Cómo? Perdón, Clau. pocos ganglios. En general, las linfadenectomías de la prostatectomía tienen 4 o 5 ganglios como mucho en total. 2 de un lado, 3 del otro, salvo que sean estos ganglios inguinales muy reactivos, fibrosos, por otros procesos inflamatorios, que yo, de la pierna o algo por el estilo, que se le hayan inflamado los ganglios. Pero en general se sacan muy pocos ganglios comparados, por ejemplo, con los ginecólogos, que tienen unos vaciamientos más extensos. En la prostatectomía raramente se ven muchos ganglios y muy raramente. Ahí está Juan Pablo, que quería hacer una ¿Cómo? Sí, yo hoy vi una prostatectomía radical, resolví, pero es más también para Julia, porque veo que no está Juan Manuel. ¿La ingresan a toda la próstata ustedes? Yo creo que sí. Es creo que la como próstata... dijo el doctor Lewin, en realidad depende del tamaño. Cuando ya vamos como 35 tacos, dejamos un poquito de reserva. O sea, cuando son muchos. Entonces ahí tenemos un problema. Teníamos. Porque en estos casos tiene que estar puesto qué es lo que queda en reserva y qué no. O sea, qué parte se muestrea y qué no. ¿Por qué es importante eso? Porque más que nada es cuando hay extensión extraprostática. Porque si hay extensión extraprostática y uno se queda tranquilo de que en todos los cortes que ve no hay compromiso de margen, ya está. O lo mismo, cuando uno ve que la próstata está muy cerca de la pseudocápsula, digamos, y piensa que en algún corte superior o inferior pueda llegar a tener compromiso extraprostático, entonces hay que ver si no está entrado la feta de arriba o la feta de abajo, ¿no? Eso es lo importante. Por eso, como decíamos, ahí en el consenso se estableció que no es necesario ni es mandatorio que haya una inclusión completa de la próstata. Pero en el caso de que la inclusión sea parcial, hay que especificar bien bajo qué protocolo se hizo y qué es lo que se muestró y qué es lo que no se mostró. Y más para nuestro manejo interno también tenemos que saberlo, para que en la eventualidad, como decíamos, de estudiar más esa lesión localizada, que por ejemplo está en zona posterior del lóbulo derecho a nivel medio, y bueno, yo necesito por ahí un corte más para apical y otro corte más para basal, para estar totalmente seguro, o una feta, digamos, más para apical y otra más para basal, para estar totalmente seguro de que ahí empieza y termina la lesión, ¿no?
Sí, eso va a haber que como mejorar bien quizás esa entrada, ¿no? Sí, más que nada estandarizarlo. Estandarizar, exacto. Como para Estandarizar. saber eso. Y bueno, a veces, como decimos, si no se entra completa, el problema que puede haber contra la inclusión total, más que se haya quedado perdido algún pequeñísimo foco de cáncer que no aparezca en la feta 3, y si está en la 4 y justo no entramos a la 4, por ejemplo. Bueno, eso puede llegar a tener alguna importancia, pero más que nada académica y estadística, porque ese pedacito no va a influir nada, ese foquito, en la evolución. Pero sí, es importante el tumor que sí se encuentra, que se estudie completo, ¿no? Para ver bien la extensión. Y por eso, para nuestro nivel interno, saber qué fetas entró y cuál falta para eventualmente completar el estudio de ese nódulo, ¿no? Yo tengo una consulta. ¿En qué correlacionan los urólogos el peso de las RTU y de las adenomectomías? No entiendo yo, ¿eh? No. Les gusta saber, en general les lleva mucho trabajo y después dicen saqué un adenoma de 120 gramos o resequé un adenoma de 80 gramos. Es más que nada eso, para ver esa correlación que tiene con el tamaño de la próstata que tenía, o la evolución clínica que tenía, o el trabajo que le costó sacarla. ¿Y en general reciben ayudancia? ¿Eso se mide algo? ¿O en general no reciben ayudancia en las próstatas? Vos me estás diciendo del tumor. Sí, sí, sí. En el tumor, no, no. El tumor, en general, el volumen se mide más que nada por una cuestión de pronóstico. No cambia mucho el tratamiento. ¿Hay algún Sí puede corte cambiar el de tratamiento. tamaño? No, o sea, sí, hay una estratificación y depende del tamaño, más que nada, más que el tamaño, que si compromete un lóbulo, dos lóbulos, o por ejemplo, si es importante o se evalúa también desde el punto de vista académico el asunto del lo que se llama el index tumor o el nódulo dominante, ¿no? En el cual se ve que la mayor parte de los tumores son multicéntricos, pero se vio que el que marca el ritmo de la enfermedad es el nódulo dominante, lo que ellos llaman index tumor, ¿no? Y ese es el que va a llevar el pronóstico de la enfermedad. Entonces, por eso hay que medir también el nódulo dominante y cuánto miden cada foco accesorio. O sea, todo eso hay que medirlo, hay que ponerlo. No todo tiene directamente una contraparte en lo que lleva al tratamiento, pero sí en cuanto a estudios, evolución y pronóstico, ¿no? Y Una Julia, ¿hay pregunta. una forma, perdón, de elegir los cassettes o en la máquina el Vantage te los va tirando como vos lo pones? ¿Vos podés llegar a elegir? No, es así, eso es lo único malo que quizás tiene nuestro sistema de Vantage, es que vos mandás imprimir y te imprime el 1A1, 1A2 o 1B, pero no podemos elegir, ¿no? ¿Es así? ¿Cómo entendí? Hace todo el abecedario y cuando termina el abecedario hace doble abecedario. Empieza con AA, AB, AC y así sigue. Y eso lo malo que tiene el estar informatizado, que vos no podés seleccionar la letra. Ajá. Porque Y yo lo bueno, pregunté. eso va a haber que ver, hacer una especie de adecuación a eso y rotularlo y anotar a qué corresponde cada uno, ¿no? Sí, siempre hacemos como un esquemita
de qué corresponde a qué taco. Y generalmente lo que hacemos es incluir todo lo que es derecho primero y después todo lo que es izquierdo segundo y hacer también para mejorar la lateralidad. Está bien. Y lo que podemos hacer, ya que no, lo que me habían dicho es que no tenemos distintas tintas, como para discriminar anterior o posterior, por ejemplo, es Con suerte, por ahí hacer, tenemos 2 colores. Entonces, hay 2. Bueno, si hay 2 podemos entonces discriminar anterior y posterior, pero igual, de todas formas, yo pondría que la letra más baja, digamos, sea anterior y la que le sigue posterior. O sea, si nosotros sabemos que la primera feta es A, B, yo ya sé que A es anterior de la primera feta y B es anterior de la segunda. Y así, C, D, E, F, H. ¿No? Y siempre sacar 2 fetas, aunque el taco sea chiquito. Si no nos permite poner a 1, a 2, etcétera, etcétera, vamos a tener que hacer así. Listo, perfecto. Si tenemos 3 fetas, sonamos. No, se dibuja, se hace el esquema, digamos, pero quizás está bueno estandarizar y poner siempre el mismo color para algo. Mandamos a comprar las tintas, pero eran tintas del sello, así que tuvimos que volver a pedir otros presupuestos y todo. No es tan fácil y cuando comprás tenés que fijarte si no Las marcas Acrylex a nosotros nos dan buen resultado, pero no son tan fáciles de conseguir. No, porque tinta china, la verdadera tinta china es negra. Las otras tintas de colores no siempre son tinta china. Claro, tal cual. Sí, son muy gravosos. En el procesamiento después ya lo será. Claro, sí, eso es un problema. ¿Vos querías decir algo, Ale? Sí, yo te quería preguntar desde el punto de vista práctico, porque vos dijiste lo de la correlación con las biopsias previas y no siempre uno consigue eso. Y esto para las prostatectomías que no se entran todas. ¿Vos ponés alguna frase célebre si no pudiste correlacionar? Digo por la localización, ¿no es cierto? De los focos. Si no tenés la correlación con la biopsia previa, que muchas veces no se encuentra o no tenés acceso. No, en general, o sea, lo más frecuente es no tener acceso. O sea, yo en realidad no hago una correlación con la biopsia previa. Yo pongo el informe y el que eventualmente hará la correlación con la biopsia previa será el urólogo o el oncólogo. Pero a veces me ha pasado en que sí, teniendo la biopsia previa, me han dado opuestas, totalmente opuestas, no porque sea total o no. Tenía un tumor del lado derecho, otro tumor del lado izquierdo, uno para el lado apical, otro basal, y me da para el otro lado. Y bueno, y evidentemente uno sabe que cuando estudia la prostatectomía, lo hace, bueno, eso lo habla uno con el macroscopista, pero le dice, no, esto se estudió bien, lo que era derecho, lo que era izquierdo, lo que era apical, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema seguramente estuvo en el muestreo de las pulsiones. Ha pasado, ¿eh? Sí, en el hospital nos ha pasado. Sí, y a veces ponemos con biopsias nuestras también. Claro, con biopsias nuestras nos ha pasado en el hospital, que era medio imposible correlacionar. Sí, nuestra, digo, sí. O sea, cuando tenemos la biopsia, cuando tenemos el informe previo, a veces no hay correlación. No es grave. No es para nada grave como, qué sé yo, como si fuera una mama, por ejemplo, ¿no? El problema derecho-izquierdo acá, pero a veces pasa. Bueno, Clau, muchísimas gracias a todos por estar, por acompañarnos y nos sacamos muchas dudas, Dejamos que todo el mundo continúe sus labores. Bueno, gracias a todos y espero que haya servido. Gracias, Claudia. Bye. Chau.